Pues buenos días, bienvenidos a mesa redonda, charla, presentación sobre literatura infantil polaca y su fenómeno. La mesa la voy a compartir hoy con José Díaz, de la editorial Thule, que todos conocemos, tanto al editor como a la editorial, el presidente de la asociación Album. Yo soy Karolina Jasecka, también me conocéis, y vamos a hablar un poco sobre la literatura infantil polaca y su fenómeno. Voy a hacer una presentación muy rápida. Ya sabéis que si me dejáis hablar, yo puedo hablar, pero esto, hay limitaciones, y luego paso a sentarme con José y hablamos un poco. Si tenéis algunas preguntas, bienvenidas todas y a ver. Vale, la literatura infantil en Polonia, la verdad es que el primer libro para niños fue publicado en una revista fundada por esta señora tan guapa, Klementyna Hoffmanowa, que a principios del siglo XIX. Pero obviamente en aquellos tiempos la literatura infantil tenía solo un objetivo: educar. Entonces, claro, toda la revista y todo el contenido para niños era para desarrollar sus facultades mentales, para proporcionar conocimientos y todo para que el niño aprenda, sin ningún... no se pensaba aún en ninguna forma del contenido para niños ni que sea literatura. Era totalmente utilitario. Hasta que llegó señora Konopnicka, que en 1896 publicó este maravilloso cuento, Los enanos y la huerfanilla María, y ella era la primera autora que elevó la creatividad para niños a las alturas del verdadero arte. Es una fábula que pasa entre... María Konopnicka juntó la realidad cruda de la vida en el campo de niños pobres. La huerfanilla ella iba con los gansos, ¿no?, al campo, y no tenía zapatos, era pobrecita y todo. Y lo juntó con la fábula, con todo el mundo de fantasía de los gnomos. Sigue siendo uno de los libros más destacados, más clásicos polacos. Siempre se cambian las ilustraciones, pero sí, en Polonia en mayoría todos los niños saben este cuento. No sé si los niños de ahora se atreverían a leerlo porque es un tocho, pero... Y hablando del fenómeno creciente de la literatura polaca infantil, el libro fue publicado a finales del siglo XIX y ha sido desde entonces traducido a casi 50 idiomas. Así que el fenómeno, lo de creciente, es que crece ya muchos años, ¿vale? Luego solo quería destacar dos autores de entreguerras, cuando Polonia... fue después de la Primera Guerra Mundial, fue el Estado libre, y había estos 20 años de la creatividad, y destacaron dos autores, había muchos, pero dos autores que escribían poesía para niños. Había muchos rimas, esta poesía, Julian Tuwim y luego Jan Břechwa. Mi generación, por ejemplo, yo puedo recitaros estos poemas, porque era para aprender onomatopeyas, para aprender rimas. Y también Julian Tuwim, sus poemas han sido publicados a varios idiomas, incluso en español. Jan Břechwa, poeta-escritor, justamente se está produciendo la nueva versión de la película de su libro más famoso, que en un momento dado en Polonia había como
la gente se preguntaba si no era... se llama la Academia de Don Borrón, Academia Panaclexa. Y cuando la autora inglesa Rowling publicó Harry Potter, los lectores polacos descubrieron muchísimos elementos que se puede leer en la Academia de Don Borrón. Incluso la heredera, la hija de Jan Břecha, pensaba en demandar a la autora inglesa, pero luego vio el bufete de abogados que la representaba y dejó la cosa por allí. Pero bueno, os recomiendo, los editores, si estáis aquí algunos, bueno, que si se puede editar otra vez en español. Es una fábula preciosa. Había en los años 90, 80 una película maravillosa y ahora se hace nueva. Vale, Jan Břecha fue el autor que nos dejó varios poemas, entre otros uno que, bueno, no sé si José o alguien de vosotros quiere leerlo, pero son fragmentos de un poema que enseñan claramente cómo es nuestro idioma. Książę brzmi w trzcinie, ¿vale? Nie pieprz Pietrze, pieprzem wieprza. ¿José? Muy fácil, muy fácil. ¿Te atreves? Ni un poco. Solo para los que queráis aprender polaco, para que queráis saber cómo es la traducción, pues esto. Solo menciono, porque claro, esta selección es muy objetiva y muy rápida porque no se puede. Janusz Korczak era un autor que ahora se está rescatando mucho otra vez. Su libro El rey Mateito I está traducido al español y creo que hay una nueva edición. Fue un autor, fue un pedagogo innovador, una persona maravillosa que era director del orfanato judío de Varsovia, era un judío, y lo que él ha hecho es que dejó a los niños internos en el orfanato autogobernarse. Y de esto también un poco va la novela del Mateito I. Y bueno, es un autor también que se tradujo en muchos idiomas. Por ejemplo, ahora los coreanos me piden todo sobre él, ¿no? ¿Vale? Vale, los niños polacos, desde muchos años hay una tradición de audiolibro, que bueno, en Polonia se llama słuchowisko, es como de escuchar. Es teatro, empezó con teatro de imaginación, y el primer cuento, bueno, poema polaco que fue como un audiolibro, ¿cómo se llama? Editado, publicado en la radio, fue en 1926, pero desde entonces, en los años 50, 60 y hasta ahora, hemos tenido siempre muchos audiolibros dramatizados. Siempre son los actores, mucha música, muchos sonidos. Entonces también mi generación, pero también los niños de ahora pueden escuchar todos los clásicos y los libros nuevos en audiolibro dramatizado. Es un poco, por ejemplo, para el viaje, lo que hacen los padres polacos. Un poco la tablet, pero también luego el audiolibro. Lo que destaca, bueno, ya vamos a hablar con José, lo que atrae, ¿no?, a los editores extranjeros en la literatura polaca ilustrada para niños, pero quería destacar un poco a la importancia de los ilustradores. Jan Marcin Szancer es nuestro clásico. Bueno, aquí hay Ucia, vale. Aquí hay libros, bueno, ilustrados, si queréis, los que no... también hay para verlos. Pues él ilustraba en Polonia también en los tiempos cuando él trabajaba, se ilustraba también literatura traducida con nuestras ilustraciones. Se traducía el texto, pero las ilustraciones lo hacían los ilustradores polacos. Y claro, Szancer, veis el Pinocchio, por ejemplo. Luego, bueno, Zbigniew Grechlicki, Bogdan Butenko, Janusz Stanny son los clásicos, y llega la generación de las ilustradoras e ilustradores jóvenes, que por ejemplo esta ilustradora Emilia Jumek ya está conocida en España por varias publicaciones y tiene un poco otro estilo. Marianna Stema,
Piotr Socha, que es el super bestseller, el autor de las... No son solo ilustradores, son ilustradores autores, que también algunas veces... Eso también podemos hablar de esto muy largo. ¿Vale? Nicola Kucherska, para mí la reina de detalle. Estos libros de ella lo dais a un niño y tenéis 5 horas libres para vosotros. Entonces son libros para niños, para padres, para los padres. Gosha Gerba, mundialmente, internacionalmente conocida, con muchos, ha sido la ganadora del premio de los ilustradores de Bolonia 3 veces. Tengo el privilegio de representarla, entonces cada vez cuando voy a Bolonia me voy a la oficina de la feria y digo, hola, vengo por el diploma de Gosha. Ah, ¿otra vez? Así que bueno, Katarzyna Walentynowicz, increíble. Y solo para final quiero mencionar el cómic polaco. Empezó con las revistas, bueno, el primer cómic, el padre del cómic polaco fue Kornel Makuszyński, que publicó esta serie maravillosa sobre el cabrito que va a una ciudad mítica donde y pasa muchas aventuras, Koziołek Matołek, y también fue un texto rimado, precioso, que yo también os puedo recitar aún, y también bueno, fue como el pionero del cómic polaco. Luego aquí tenéis a Francisco Ibáñez, nosotros tenemos al Papcio Chmiel. Es una serie mítica de un mono que sus 2 amigos y un profesor quieren humanizarlo. Y el pobre tiene que, bueno, intenta ser humano pero no le sale. Y son muchas aventuras. Tenemos también nuestra versión de Asterix Obelix, que se llama Kaiko y Kokos. Y fue muy divertida. Y luego, bueno, la escuela de cómic polaco es muy extensa y hay autores buenísimos, algunos ya están publicados también. Y bueno, volvemos. Os he hablado de María Konopnicka, que se vendió a casi, bueno, que fue traducida a casi 50 idiomas. Entonces, después de los siglos, volvemos a Alexandra y Daniel Micheliński, y este fue como empezó de nuevo el fenómeno de, creo que el libro polaco, que nos ha hecho el camino para que los editores en todo el mundo de repente se dieran cuenta, sí, en Polonia pasa algo bueno. Este libro de mapas, que es de no ficción, ha sido traducido a 40 idiomas. Menos que Konopnicka, que los gnomos, pero bueno, está bien, ¿no? Está bien. También la serie de ficción de Los Increíbles Calcetines fue comprada para 16 idiomas, ya está traducida, pero seguimos. Y bueno, y ya está. Y voy a José y veremos qué pasa. Vale, José. Hola, Hola, Jo, así nos llamamos. ¿Cuál fue tu primer contacto con la literatura juvenil, bueno, infantil, ilustrada polaca, y qué te atrajo a ella? Bueno, lo comentábamos antes, que la literatura infantil polaca yo la había visto en ferias, pero como muy superficialmente, y realmente nunca había entrado a fondo en ella hasta que llegó la señora acá y me la presentó en profundidad. Bueno. A partir de ahí, claro, le presté atención, me llamaron mucho la atención la calidad de las imágenes, las ilustraciones son maravillosas, hay una escuela de ilustración muy importante. Hay grandes artistas que son ilustradores en Polonia y fuera de Polonia, pero polacos. Y también me gustó mucho el concepto de los libros, los contenidos. Yo creo que funcionan muy bien, tienen buenas ideas, con algunas características diferenciales que comentaremos, porque son libros en general, cuando son álbumes en concreto, que en general tienen más texto que en España. Allá les gusta un libro con una proporción diferente de texto y de ilustración. Y bueno, mi primer contacto fue como muy superficial, pero bueno, gracias a que me enseñaste los libros de cerca,
fue que me acerqué más. Vale, pero me comentaste también que tú no miras los libros cuando ves, no te fijas que si son polacas o de dónde vienen, ¿no? Claro, tú, te miras en el contenido o en la ilustración. Preparando la charla comentábamos que claro, ¿qué te atrajo de la ilustración polaca? No es que me atraiga la ilustración polaca, me atraen los libros de autores polacos en concreto. Entonces me gusta un libro, una temática, y eso es lo que selecciono. No es que me fije en, mira, libros polacos, voy a ver qué encuentro. No, me llegan unos libros con unas temáticas muy concretas y artistas con un enfoque de la ilustración y del proyecto y de diseño muy concreto. Y son libros en general que están muy bien editados, hacen muy buenas ediciones, con buena calidad de materiales, de papel, de encuadernación, que realmente son los libros que destacan y llaman la atención. Vale. ¿Y encuentras algunas similitudes y diferencias? Esto tenemos que hablar sobre... Sí, bueno, lo que decíamos, que sí que en los álbumes, por ejemplo, en los polacos suelen tener bastante más texto. En España el álbum generalmente, cuando es de creación propia, ya la proporción de texto es algo menor, y allá también están muy acostumbrados también en lo que comentamos del libro utilitarista, el libro que sirva para que mi niño lea, entonces necesitan libros que tengan bastante texto en general. Es una cosa, a veces aquí nos encontramos, cuando vendemos álbumes a los padres, dicen, bueno, qué poquita letra tiene, mi hijo lee más, ese tipo de cuestiones. ¿Es que no crees que es un poco como el perro que se come la cola? Que cuando decimos, es que los niños ahora no leen. No leen porque no tienen, porque tienen, por ejemplo, textos pequeños. No hablamos de álbum, hablamos también de libro para leer, ¿no? De narrativa, porque tú también publicas narrativa. Sí. Y porque, claro, en Polonia es la tradición que tenemos mucho texto. Y es que los pobres niños no tienen otra alternativa que leerlos, o también los padres leen mucho con los niños. Claro. Así que empezamos, para antes de dormir, esta serie que enseñé sobre los calcetines, normalmente lo leemos para dormir, antes de dormir a los niños de 6 años. Luego con 7 ya leen, intentan leer solos, pero están acostumbrados, ¿no? Y a la vez el álbum funciona peor, ahora mucho mejor, obviamente, pero normalmente es como tiene muy poco texto el álbum de verdad. Los padres o los abuelos que lo compran en Polonia, el libro es caro, entonces dicen, ¿voy a pagar tanto dinero por 4 palabras? Es que es esto, ¿no? Aquí nos lo encontramos también. Yo creo que quizá, pero es una impresión, no sé si es cierta. Yo creo que aquí los niños prelectores sí que tienen un acercamiento al libro muy visual. Entonces hay mucho libro con poco texto o con ningún texto para los niños que todavía no leen. Pero sí, te encuentras casos de padres o abuelos que quieren libros con más texto para que el niño... Esa cosa de pesar los libros según la cantidad de letra funciona, sí. Vale. ¿Alguna anécdota sobre la traducción o sobre cuando preparabas algún libro de los muchos que has publicado de Polonia? Anécdotas tendrás tú más que yo seguramente. No, podemos comentar el libro de Esta oca es la reoca, que es un título maravilloso, os lo recomiendo, buscadlo. Es una historia difícil de explicar porque cuando la explicas la gente te mira mal, pero se trata de una oca suicida que vive en un gallinero en el que entra un zorro y el zorro intenta comerse a una gallina rolliza que está ahí en el gallinero. Y la oca, que es escuálida, es muy delgada, pero está cansada de la vida, le dice al zorro, oye, es que tendrías que comerme a mí, que estoy mucho más sabrosa, y por ahí empieza la historia. Explicado así, parece como una locura, pero es un libro muy divertido que te habla sobre la depresión, te habla sobre el suicidio, de una forma muy humana, aunque sea una oca. Sí. Y está muy bien traducida por Abel Murcia. Y lo que comentábamos es que en ese caso tuvimos la suerte de acertar con los traductores, que dieron muy con el tono
muy con el tono que demandaba el libro. La verdad es que el libro quedó muy bien, desde la selección del título, porque el título es una propuesta de ellos que yo creo que cuadra perfectamente con la obra. Y bueno, es de esos álbumes que tienen mucho texto, es un libro con bastante texto, la proporción de texto respecto a la imagen, aunque está muy ilustrado, es un libro más bien casi que calificaríamos de narrativo. Vale, aquí tenemos también otro traductor al castellano y catalán que tradujo muchos libros que publicaste y bueno, que publicaron los Sí, una de las cosas que comentábamos es que hay muchos traductores polacos no tienen miedo de traducir lo que podríamos considerar alta literatura y luego traducir libros infantiles. Siempre siempre el soslayamiento de la literatura infantil como si no fuera realmente literatura. Esto nos pasa a todos, todo el rato, todas las editoriales infantiles lo sufrimos a diario, en la prensa, en los medios. La literatura infantil parece que no es literatura. Y en cambio es muy curioso porque, sí, sin embargo tenemos traductores, hablo de los polacos en este caso, pero también de haber otros casos, que son capaces de combinar todos estos registros, ¿no? Y entonces son capaces de llegar al libro infantil muchas veces muy humorístico, muy juguetón y no tienen reparo en hacer ambos tipos de obras muy literarias con una gran carga de literatura entre comillas adulta y luego son capaces de llegar a este libro que es más entretenido, para mi gusto. Es que yo creo que también los traductores se divierten mucho con el libro infantil, porque, bueno, después de traducir un libro de noblistas, ¿no? Sí, de libros para adultos, de repente vienes y... ¿Qué hacías? Por ejemplo, de Van Gogh, por ejemplo, ¿no? De un perro pintor que va allí a alguna pradera que tiene solo ovejas. Y traduces ve, es la anécdota. Pero yo tengo una historia que uno de los editores turcos que ha comprado los derechos para turco a la serie de los calcetines fugitivos, no ha encontrado ningún traductor del turco al polaco, del polaco al turco, que pudiera encontrar este humor, porque bueno, es un libro totalmente descabellado y hay que de verdad entrar en él y parece tontería, pero hay que sentarse bien y traducirlo bien. Y han pedido como unas muestras de traducción a varios traductores, me imagino de los traductores de la literatura de adulto, y no lo encontraron y al final tuvieron que traducir del italiano, por ejemplo. Pero bueno, también es esto que yo agradezco, ¿no? Que si alguien no puede, no quiere, no lo siente, que también es bueno luego para el lector, bueno, para el niño, ¿no? O el que lea, que va. A los niños es muy difícil engañar con la traducción, ¿no? Sí, es que una de las cosas importantes en las traducciones, que a veces no se considera tanto, es dar con el tono. Sí. Es que conseguir el tono del libro a mí me parece vital, o sea, es fundamental porque te puede estropear toda la traducción, aunque sea precisa y exacta y sea una buena traducción en teoría, pero si no das con el tono yo creo que te pierdes. Vale, pasamos a otro tema. Tendencias en el libro infantil en Polonia y en España. Yo veo que después de pandemia, bueno, antes había tendencias, lo que compraban los niños, ¿no? No ficción, por ejemplo, había un montón de libros de no ficción. Bueno, siempre, como en Polonia, en las escuelas hay un canon, una lista bueno, no es recomendación, hay una lista y de esta lista hay que escoger lecturas en la escuela, entonces hay mucha narrativa. Y esto siempre funciona. Hay unas editoriales que publican solamente narrativa para los niños de edad de primaria y todo, pero había temas, ¿no? que eran tendencias. Y ahora, después de la pandemia, no lo veo. Hay mucho, obviamente, cómic, pero tú no publicas cómic, ¿no? Mucho. Publicamos como 2 o 3 al año. Vale. Y también... he visto un poco que entran en el tema tipo filosofía,
pero más bien explicada, simplificada para niños. Recuperan algunos temas que antes había más ecología, más estos temas. ¿Y ahora, y aquí, qué pasa? Bueno, la verdad es que yo para detectar tendencias soy muy malo. De hecho, no debería ser editor porque un editor se dedica a captar tendencias básicamente. Seguramente hay muchos otros editores mejor capacitados para hacer eso. Te los preguntaremos. Se lo podemos preguntar. No sabría decir, la verdad es que yo no elijo los libros por tendencias, ¿no? Es que ahora están de moda los libros de, yo qué sé, de recuperación de mineral de asteroides y entonces vamos a publicar un libro de minería de asteroides. Pues no se me ocurre. Yo intento valorar los libros por lo que cuando me llegan me dicen, me comunican, me explican, y entonces sobre todo en nuestro caso valoramos historias que sean originales. Al revés, yo no suelo, si está de moda hacer libros de cualquier tema y hay 20 y pico libros publicados, hacer el 27 no me hace como mucha ilusión. Realmente a veces sí que se dan que sobre un mismo tema que está de moda, sí que le puedes dar, hay libros que presentan un nuevo giro o un nuevo ángulo, entonces eso sí que lo premio en el catálogo. Pero si no, generalmente las tendencias o es algo súper interesante y lo enfoca de una nueva manera, o si no, a mí no me atraen muchísimo. Ya sé que en el sector editorial esto es como muy importante, pero realmente no es lo que más me gusta. Hay que vender. Hay que vender, sí. Al final cierto. Es arte, pero también son las tablas Excel, ¿no? Sí, nosotros intentamos combinar eso, pero bueno, hay editoriales que en la lista de prioridades el número 1 está vender y tercero vender, y nosotros no lo tenemos en eso. ¿Cómo compran los lectores los libros infantiles? En Polonia la mayoría ahora, obviamente después de pandemia, pero siempre íbamos a grandes cadenas de librerías o se compra mucho por internet. Las librerías pequeñas sobreviven, pero no es como aquí que vas a tu librero y pasas tiempo hablando con él y no es tan fuerte como me imagino como aquí. En Polonia se compra por internet, compran padres, abuelos, luego las edades más, bueno, ya un niño de 14, 15 años ya se compra solo sus libros, pero para los niños siempre lo compran y es regalo bueno, a lo que unas veces preguntan a los niños, ¿qué libro queréis? Y yo veo en las ferias donde se venden, ¿no? Por ejemplo, en Varsovia o en Cracovia, ahí viene abuela con un niño y dice, ¿qué libro te apetece? El niño dice, este. Ah, no, es muy feo, compremos este. Así que este es un poco exagero, obviamente, y generalizo, pero así funciona. ¿Cómo funciona aquí? Sí, aquí funciona parecido. Básicamente los que tienen dinero por ahora son los padres, los niños tienen muy pocos recursos económicos propios. Entonces los que deciden son los padres. A veces nos pasa en la Feria de Madrid que les dan un presupuesto, te llegan allá y les dan independencia y ellos eligen lo que quieren. También te encuentras eso, padres que vienen a comprar, el niño se encapricha de un libro y los padres dicen que no y no se lo llevan. Hay de todo, hay un poquito de todo, pero sí, suelen elegirle los libros los adultos. A no ser que a veces hay niños como muy lectores que también consiguen imponer su criterio y las cosas que a ellos les gustan. Ahí lo que hay que lamentar es que a veces muchos padres, es muy curioso, pero siguen teniendo este concepto utilitarista de la literatura infantil y no se les ocurre comprarles libros para que se diviertan, que es una cosa que me extraña muchísimo. Tú cuando compras un libro regalo para un adulto, generalmente piensas en un libro que le vaya a gustar, que vaya a disfrutar, un libro de literatura que le cuente una historia que le pueda mover, conmover, emocionar o divertir. En cambio, para los niños siempre, si no hay una enseñanza detrás, parece que el libro no sirve para nada o que no debería ser. Y es muy curioso esa cuestión de voy a regalar un libro a mi hijo, mi nieto, mi hija o mi sobrina y no esté entre las primeras opciones lo de pensar que sea un libro que se lo pase bien sobre una temática que a ella le guste, ¿no? Es muy curioso este concepto de compra utilitarista del libro que con los adultos creo que no sucede. Y mucho de este libro es libro regalo, entonces es un libro que siempre se regala a otra persona, no es una compra propia en muchas ocasiones como puede pasar con muchos libros adultos, ¿no? Por eso hay ticket regalo. Sí.
Sí, sí. Sí. He encontrado, en Polonia hay estadísticas sobre cómo lee la gente y todo, pero está hecho creo que por la Biblioteca Nacional, pero están encuestando solamente a la gente desde 15 años. No he encontrado ninguna estadísticas sobre los hábitos lectores de los niños, pero una de las cadenas, bueno, la cadena más grande de librerías de Polonia, Empik, que es como aquí Fnac, ha hecho en marzo de este año una encuesta entre los clientes de las cadenas sobre los lectores pequeñitos, ¿no? Sobre los más pequeños. Y les ha salido que entre los encuestados han dicho que 70% de los niños pequeños hasta los 5 años tienen contacto con libros a diario, ¿vale? Y 20% varias veces en la semana. Luego que el regalo es, que el libro, casi 60% de los encuestados ha dicho que el libro es el regalo más popular para niños. Pero, por ejemplo, niños pequeños, en Polonia hay muchísimos libros para niños pequeños como aquí, pero hay 2 series fenómenos. Hay una serie que se llama Kicia Kocia, que es como Kitty Koty, es sobre una gatita, un dibujo muy simple. En general los adultos, a los adultos no nos gusta la ilustración, porque es muy simple, muy como si fuera un niño que le dibujase. Pero es un fenómeno total. Todos los niños. Yo creo que casi cada familia que tiene niños pequeños en Polonia tiene una lavadora, cosas de cocina y todo, y Kicia Kocia, todo. Es como un mueble. Y en las ferias vienen niños así de pequeños y gritan Kicia Kocia, hay muchos talleres y todo. Pero la serie tiene 60 o 70 títulos, es siempre educativa. Kicia Kocia come vitaminas, Kicia Kocia hace pipí en el orinal, quita pañuelos, Kicia Kocia es bombero, Kicia Kocia es policía. Y luego la otra serie también es Pucho, es un niño que aprende a hablar, y es una serie totalmente educativa de una autora que es es logopeda. Entonces la serie está muy bien preparada a nivel de aprendizaje de idioma, de palabras, de todo, pero también es educativo. Bueno, pero disculpa que te diga, pero en el caso de Polonia me parece muy comprensible porque ponéis muchas consonantes juntas. Entonces eso os enseña a leer, o si no es muy complicado. Sí, y hablar, ¿no? Son Claro, exacto. Eso. Pero esto se puede solucionar. No hay niños aquí, entonces después de beber 2 cervezas polacas ya lo dices perfectamente. Sí, pero para niños esto O comer manzanas, no, pero bueno, si no tienes Pucho o Kocia Kocia, luego ya lo resuelves con manzanas polacas ya se han terminado, o con cervezas polacas. Bueno, no me voy a meter ahora yo con el sistema educativo polaco, me parece todo bien, no voy a criticarlo. Vale. ¿Hay sobreproducción? No, perdona, dime tú, lo de niños pequeños, que leen niños pequeños. No, aquí no les damos alcohol todavía. Eso, le dais otras cosas. Pero que leen los niños pequeñitos. No, sí, hay más los libros, ¿cómo se llaman estos? Franquicia, todos estos de grandes series de Disney, y todos estos libros de dibujos animados que se venden en forma de... esto también hay. Sí, en forma de... Hablamos de literatura. ¿Qué es literatura? Bueno... sí, tienes razón. Me has contado antes un poco sobre los hábitos lectores. Me has dado un poco una lección de historia en España. Bueno, sí, lo comentamos en lo que podrían ser las diferencias de lectura en países como Polonia y España. Claro, yo creo que vienen muy condicionados por la historia de estos 2 países.
En España tuvimos una guerra civil y una dictadura que duró 40 años y en Polonia, los países del este, tuvimos la cuestión del muro, ¿no? Entonces yo creo que eso condicionó, seguramente en muchos países del este hubo hasta que no cayó el muro, el acceso al consumo de ocio televisivo sobre todo era como muy limitado. Aquí ya llevamos mucho tiempo con televisiones más o menos comerciales que cambian también, yo creo que influyen en el hábito lector. Y hablábamos de que España es un país que intenta, Europa más o menos a principios del siglo XX ya tiene una población bastante alfabetizada. España intenta ponerse al día con eso en la época de la República, en los años 30, y la Guerra Civil trunca todo eso y supone casi 40 años de retraso, ¿no? Hasta los 70 no tenemos una población bastante alfabetizada y creo que no es hasta los 80 que el índice de alfabetización es prácticamente completo. O sea que la historia de este país, como digo siempre, es la de mi familia. Yo tengo una abuela analfabeta, unos padres semi-analfabetos y yo soy universitario. Esa es la historia de España. Entonces, claro, eso condiciona mucho el mercado lector. Es un país que lee relativamente poco, el clima seguramente influye también. Pero claro, tener hábitos lectores en casa, eso es lo que determina mucho el hábito lector. Y si eso no se rompe desde la escuela, que es lo que estábamos hablando en la conferencia anterior, en la que participa Ana Molina, realmente es muy difícil romper ese círculo, ¿no? Sí, yo creo que tenemos mercados lectores algo distintos por eso. Da envidia los tirajes que tienen en Polonia, ojalá los pudiéramos conseguir en España. Ya no. Bueno, porque claro, el mercado del ocio, lo que comentábamos, ahora compites con un montón de elementos, ¿no? Con los videojuegos, con los móviles, con muchísimas cuestiones. Pero nosotros, teniendo un mercado potencial como es el de América Latina, incluso así, nos cuesta mucho tener unos tirajes más o menos decentes de libros, ¿no? Porque también América Latina es un mercado también poco lector, entonces cuesta mucho. Yo el otro día encontré un cómic antiguo, bueno, de mi infancia, que ahora, bueno, lo tenemos en casa, y he visto el tiraje, 150.000 ejemplares. Wow. Claro, el papel era de periódico, pero... Y sí, y los libros, cuando yo iba a la escuela, sí que los libros tenían tirajes impresionantes. Me imagino que era también porque el Estado, ¿no? Ayudaba mucho, pagaba por estos tirajes. Bueno, seguimos teniendo la lista de lectura obligatoria en Polonia. Bueno, se puede escoger, pero es lectura obligatoria en los colegios. No son muchas sugerencias, es un canon que hay que leer. Una pregunta, ¿tú crees que los editores ahora, bueno, en la actualidad, editores extranjeros, estarían interesados en publicar los clásicos de otros países? Tipo, por ejemplo, Sí. Los gnomos y la huerfanita María. Yo no detecto demasiado interés, hay algunas cosas, pero lo comentábamos antes, que este clásico de la literatura polaca seguramente parece que no existe edición española, aunque se tradujo a 50 idiomas, ¿no? Y parece que en español no llegó nunca, a lo mejor llegó, se publicó en su momento y no hemos vuelto a saber. Habría que preguntarle a la editorial Juventud, que es la que realmente tiene historia y registro de estas cosas. No, porque quizá en su momento hubo alguna edición, pero no sabemos si sobrevivió, no tenemos constancia de ello. No veo un particular interés por recuperar literatura clásica de otros países. No me parece como que lo más trending. Antes hablábamos de tendencias, no me parece la tendencia que lo esté rompiendo ahora. Vale. Ahora un poco hablamos de, bueno, porque estamos aquí, ayudas, ¿no? Tú, cuando ayudas a la traducción, por ejemplo, cuando piensas en comprar un libro, obviamente te enamoras en este libro, porque si no, no lo compras, pero no digo solo de Polonia, pero de cualquier país, un libro para la traducción. ¿Miras inmediatamente si hay una subvención, una ayuda económica para traducir? O como en el caso de Polonia es para traducción, producción y licencia. ¿Crees que es importante tener esta ayuda?
no es uno de mis criterios de selección, o sea, si la hay, estupendo, pero no publico un libro porque tenga una ayuda. Primero tiene que encajar en el catálogo, tiene que ser una temática, una ilustración, un autor que nos motive, que nos enamore, como tú dices. Mi criterio principal es ese, si sientes amor por ese libro y decides publicarlo. Luego lo tienes en consideración, que haya ayudas o no, eso ayuda siempre. Desde luego las ayudas del Instituto Polaco son extraordinarias, son ayudas a la producción muy importantes. Que ayudan mucho a la publicación porque te permite mayores tirajes, te permite mayor difusión de esos títulos y seguramente contribuye a que los libros polacos estén llegando más a los lectores en español, en concreto, que son los que yo conozco. Siempre son buenas y siempre se agradecen las ayudas a la traducción, sean de los países que sean. Hay países que hacen ayudas más o menos, más o menos importantes. Desde luego las de Polonia yo creo que son entre las más importantes del mundo y realmente son muy de agradecer porque te ayudan mucho con la edición en mercados que estructuralmente son bastante débiles. Como el español cuesta mucho publicar los libros, además ahora hay mucha competencia, hay muchísimos libros, entonces siempre son bienvenidas. ¿Algunas sugerencias cuando solicitas? Porque tú eres el solicitador, solicitante. Bueno, si hay alguien del Instituto Polaco Que ahí aquí, están aquí los jefes. una cuestión práctica nada más. Sugerencias. Una sugerencia, una cuestión práctica. Cuando se rellena el formulario, estaría muy bien que nos devolviera una copia del formulario, porque no la recibimos. No sabemos qué hemos puesto en el formulario. Entonces lo comentaba con Carolina, que a veces tú ya has puesto un precio de imprenta y un precio de venta, que cuando pasan los meses y te conceden la ayuda, y luego cuando pasan más meses y publicas el libro, ya no te acuerdas del precio de imprenta que había, del precio de venta que pusiste, porque eso ha evolucionado y sobre todo con los cambios del precio del papel que tenemos ahora. Y entonces tú rellenas el impreso, pero no te lo devuelven, que eso sería muy de agradecer, porque además así queda constancia y luego te acuerdas de lo que pusiste y tienes que explicar por qué el precio ha cambiado, generalmente para arriba, porque los precios no están bajando precisamente de aquel título en concreto. Vale, con este product placement nos gustaría, no sé, si tenéis algunas preguntas, el público, o añadir algo a nuestra charla. Traductores, editores, amigos. No sé. No he oído nada. No, por el micrófono. Vale. Agnieszka Urbanowska. Ja bym się chciała zapytać, czy dużo literatury tłumaczonej w ogóle się... Me gustaría preguntar si en España se publican muchas traducciones y si en caso de sus libros, de libros para niños, de libros infantiles, ¿hay muchas traducciones en concreto o hay menos, que tal vez los españoles prefieran sus autores locales? Al parecer no se ha escuchado la traducción, aunque la traducción sí se ha hecho por el canal correcto. Spróbuję ja może, co? Dlaczego? Nie wiem, nie, on mówi, że nie słychać. Przepraszam. Jak nie słychać? Czego nie słychać? Editoriales. Bueno, depende de cada editorial. En la nuestra, en Tule en concreto, lo tenemos como bastante repartido. Depende mucho de los años, aproximadamente es como la mitad de los traducidos y la mitad original, pero depende mucho de los años. Hay años que encontramos mucho libro original que nos parece muy interesante, y otros años que vamos a una feria encontramos muchísimos libros muy atractivos. A priori no nos planteamos el año, vamos a hacer tantos originales, tantos de traducción, depende mucho de lo que encontramos, según la cosecha del año y de los proyectos que nos llegan, porque a veces, a mí me pasó hace como 2 o 3 años, fui a Bolonia, no encontré casi nada y el año pasado encontré muchísimos que me gustaban. A veces, no sé si es culpa de los editores extranjeros o es culpa mía, pero de alguno debe ser. ¿Y más?
Javier Ferrer, el traductor. Hola, antes has hablado de la circulación en la distribución en América Latina. Quisiera preguntar cómo es en el caso de del tipo de libros que publicáis, cómo funciona la distribución en América Latina y también cuál sería la recepción también de la literatura infantil polaca allí, si tienes referencias, conocimiento. La distribución siempre es muy complicada, en cualquier lado, sea en España o América Latina. América Latina son mercados muy particulares, depende de cada país, son muy distintos. En este caso la pandemia les ha afectado muchísimo. En España el año de la pandemia nos fue muy bien, el año siguiente todavía nos fue muy bien, ahora estamos en un poquito de recesión, están cayendo las ventas. Pero en América Latina la pandemia pegó muy duro. Hubo, en algún caso, por ejemplo, nosotros tenemos las ventas en México, que era nuestro principal vendedor en América Latina. En el caso de la pandemia han caído las ventas durante 2 o 3 años entre el 85 y el 90%. O sea, ha sido terrible en algunos países y todavía se están recuperando. Y ahora está llegando toda la cuestión de la inflación, o sea, es una cuestión muy económica. América Latina en general, en cuanto hay un poquito de desarrollo económico, las clases medias se incorporan al mercado del libro y pueden comprarlo. Para ellos es un producto en general muy caro. Es casi un producto de lujo. En muchos países se venden en las capas altas de la sociedad que se lo pueden permitir. Y hay el caso, por ejemplo, de Perú, que es un país que empezó a desarrollar cierta clase media, empezó a venderse a través, hubo una extensión de centros comerciales que era donde se insertaban librerías de cadenas y por las que se empezó a poder vender libros que en muchas partes del país es que no había ni librerías, ¿no? Entonces depende mucho de los países, pero siempre es muy dificultoso. Son mercados poco lectores, como el de España, exactamente. Y también pasa también con el mito del libro en español en Estados Unidos, por ejemplo, porque la inmigración Estados Unidos, que ya tiene una población muy superior a la española, por ejemplo, en lectores, supuestos lectores, más bien son hablantes de español, los que llegan allá son inmigrantes o mexicanos o centroamericanos principalmente, que en sus países no leen. Entonces, cuando llegan a Estados Unidos tampoco leen los padres. Sus hijos, cuando se institucionalizan en Estados Unidos y entran en la escuela o en la biblioteca, son estos los que compran libros para niños. Entonces compran en la escuela y la biblioteca libros en español. Las familias que hablan español compran poco libro. En general tampoco se lo pueden permitir. Entonces son las instituciones las que están apoyando el libro en español allá. Y también hay un fenómeno que de segundas, terceras generaciones que muchas veces pierden el idioma. Entonces son mercados todos muy dificultosos, muy atados a las dinámicas económicas y siempre muchas de las editoriales de infantil, yo creo que incluso a diferencia del mercado adulto, yo creo que circula más el libro infantil en América Latina que el adulto. O sea, tienes grandes corporaciones editoriales que publican autores que son un fenómeno en su país. Imagínate un novelista colombiano que no lo sacan de Colombia. Eso no pasa con el infantil. Si un libro triunfa o no triunfa, pero de entrada todas las editoriales infantiles en España y en América tenemos mercados muy permeables al infantil. El infantil penetra mucho, a diferencia del adulto, que creo que a veces es más dificultoso, no sé si por localismos, por cualquier cuestión. El libro visual, sea de la procedencia que sea, yo no sé si hay una particularidad de recepción a la hora de los libros polacos o no. Yo creo que la gente eso no lo mira demasiado. Le gustan los libros, los textos, que las imágenes sean atractivas para los niños, para los papás, y yo creo que básicamente lo que se valora es eso, pero sí que son mercados muy difíciles. El Liber nos sirve mucho para eso, para valorar todos estos tipos de las tendencias económicas dentro de cada uno de los países, y esa es la pelea que tenemos en esta feria y la de Guadalajara, que vamos a ir dentro de pocos días. Vale. Yo para terminar quería enseñaros solo esto, que bueno, Polonia en rojo, ya está, y estos en azul son todos los países donde se puede leer ya los libros polacos y literatura infantil traducida. Así que no vamos mal. Gracias. Gracias.